Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley ¿por qué le resumió bien la ley? Porque él es intérprete de la ley. Él toda la vida, ¿a qué se ha dedicado? A enseñar la ley. Y enseñando la ley, él enseñó aquí cuando Jesús le dice qué está escrito en la ley, ¿cómo lees? Jesús, ¿por qué le preguntó? Porque Jesús sabía que él sabía el resumen de la ley. Si alguien va a condensar la ley, se debe condensar como la condensó este intérprete de la ley. Ese señor era un doctor de la ley, era una persona que estaba toda su vida, desde niño, fue instruido en la ley. Entonces él enseñaba la ley, no solamente se la sabía, sino que él también la enseñaba. Pero por eso él le dio el resumen a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bien has respondido, haz eso y vivirás. Lo sorprendente es lo que aparece después. En el versículo siguiente, el 28 de Lucas 10, dice, él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Por qué dice que él se quiso justificar? Porque él había tratado de hacer eso toda su vida. Un intérprete de la ley que enseña a que las personas se justifiquen haciendo lo que dice la ley. Entonces, ¿qué dice la ley? Debes amar a tu prójimo como a ti mismo, debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Eso es lo que dice la ley, ese es el resumen de la ley. Entonces, ¿quién puede hacer lo que dice, lo que este intérprete de la ley descubrió? ¿Quién puede hacer eso? El intérprete de la ley no se había dado cuenta, pero hasta ese momento él había estado viviendo pues bajo la ley. Es un intérprete de la ley. ¿Vive por la gracia? No, no vive por la gracia, vive por la ley. ¿Cómo dice la Biblia que es alguien que vive bajo la ley? La Biblia dice que es maldito. Suena feo, ¿no? Esa expresión. Pero no estamos hablando lo que queremos, lo que nos gusta, lo que deseamos oír. No, es maldito. El que vive por la ley es maldito. El que depende de las obras de la ley está bajo maldición, es maldito. Como les digo, suena feo. Suena, ojalá no fuera así, ojalá fuera de otra manera, pero es así. Cuando leemos Gálatas 3:10, ahí dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así dice la palabra. Entonces la respuesta que este intérprete dio, ¿es correcta o es errada? Es correcta si lo que vamos a mirar es cuál es el resumen de la ley. Es errada la forma como él veía la ley. Porque Jesús le dijo, haga eso y vivirá. Ya que me contestó correctamente, el resumen de la ley, me resumió la ley, haga eso y vivirá. Ahí es donde sale la expresión, él se quiso justificar. ¿Por qué él se quiso justificar? Porque él, intentando justificarse por la ley, él había llegado a una conclusión, es imposible. No se puede justificar por la ley. Por eso dice la expresión, él se quiso justificar. Él conocía otro camino fuera del que él enseñaba. ¿Qué camino enseñaba un intérprete de la ley? Un intérprete de la ley enseña a ser salvo, a justificarse delante de Dios por medio de la ley, cumpliendo la ley. Por eso Jesús le dijo, hágalo, haga eso y vivirá, haga eso que me ha dicho. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. ¿Otra persona puede cumplir la ley? Se puede guardar la ley. ¿En qué sentido se guarda la ley? Cuando miramos en la Biblia dice que la ley se guarda en el corazón. Así dice la palabra. ¿Por qué dice que la ley se guarda en el corazón? Porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Cuando una persona mira la ley, se da cuenta, para el hombre es imposible. Ese es el resumen. Si una persona ve el sentido espiritual de la ley, para el hombre es imposible. Por la ley, para el hombre es imposible justificarse. Por eso en la Biblia dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces Dios nos justificó a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia. ¿Cómo somos justos? Por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados. Él murió. No solamente fue a la cruz y después de que estuvo en la cruz y lo torturaron, lo bajaron y siga su vida. No, lo llevaron a la cruz hasta la muerte. Dice la Biblia, Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo dice 1 Corintios 15:3. Él murió por nuestros pecados. Y entonces, cuando lo metieron a la tumba, ¿qué pasó? Nosotros sabemos,
Él resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 25, ¿para qué resucitó? Él resucitó para nuestra justificación. No sé si se dan cuenta de lo que acaban de escuchar, pero les mostramos dos caminos. Una, la justicia, que es por la ley, la cual nadie puede alcanzar. Este intérprete de la ley lo sabía. Nadie por medio de la ley se puede justificar. Por eso él se quiso justificar cambiando de tema, diciéndole a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pero él quiso justificarse, porque él sabía eso de amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, no lo puede hacer nadie. En este cuerpo nadie lo puede hacer. Y a tu prójimo como a ti mismo, nadie lo puede hacer. Por eso Jesús, aprovechando la historia del prójimo, explicó quién sí lo puede hacer. ¿Lo pudo hacer el que era amigo de los judíos? No, lo pudo hacer un enemigo de los judíos, el que era enemigo para ellos. ¿Quién era el enemigo para el ser humano, para toda la humanidad? Jesús. Lo dice la Biblia, que nosotros cuando fuimos rescatados éramos enemigos. Nosotros pensábamos, ay no, yo voy a la iglesia cristiana y yo amo a Jesús con todo mi corazón. Eso no es amar. Amar a Jesús con todo el corazón realmente es creer lo que dice la palabra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esa historia del hombre asaltado por los ladrones, Jesús nos explica quién es el prójimo. El prójimo es el que nosotros teníamos por enemigo. ¿Y qué es lo que debemos hacer para recibir la salvación? En esa historia aparece. ¿Quién recibió la salvación en esa historia? El medio muerto. Entonces Jesús le dijo al final, veías tú lo mismo. Como él le preguntó qué haré para heredar la vida eterna, Jesús le dijo, veías lo mismo. ¿Quién en esa historia que Jesús contó recibió la salvación? El medio muerto, el que no podía hacer nada. Esa es la condición de nosotros verdadera en relación a la ley. ¿Tenemos fuerza para cumplir la ley? Nosotros ante la ley somos muertos, totalmente muertos. ¿Quiénes son esos asaltantes que dejaron medio muerto al personaje de esta parábola? La ley. La ley nos mató. Por medio de la ley nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Quedamos muertos, medio muertos. ¿Por qué dice medio muertos? Porque solamente falta que dejemos este cuerpo e iríamos al castigo eterno. Porque ya estamos muertos. Por eso dice la Biblia que Jesús vino, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. ¿Quién puede oír la voz del Hijo de Dios? Los que están muertos, los que no tienen ninguna posibilidad en sí mismos. Eso que estamos explicando es el sentido espiritual de la palabra, no el sentido humano. El sentido humano, ay, tenemos que ser como el buen samaritano. ¿Qué? ¿No conoce cuál es el sentido de esta parábola? Esta parábola explica quién puede ser salvo. Únicamente la persona que quedó medio muerta, es decir, aquella persona en la cual la ley cumplió su papel. Y eso lo dice la Biblia. La persona que la ley cumpla su función de dejarlo medio muerto, esa persona puede recibir el Evangelio. Cuando le explicas el Evangelio a una persona que tiene fuerza en sí mismo, esa persona, ¿qué va a hacer? Va a rechazar el Evangelio. Bueno, ya se nos cumplió la hora del día de hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque los secretos que están escondidos son tan hermosos, tan maravillosos, pero no se pueden discernir sino con el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede. El hombre natural ve humanamente, ve lo superficial. El hombre espiritual medita en la palabra y puede ver lo que está en la palabra, realmente está explícito, pero para el mundo está como escondido. Para el mundo como una parábola, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Eso lo dice la Biblia. El ser humano lo conoce, no. En las que se conocen como iglesias enseñan esto, no. Enseñan el punto de vista humano. Ten misericordia de todos los que se conectaron el día de hoy. Permite que puedan recibir el punto de vista espiritual. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.